Y en estos momentos nos movilizamos a la Asamblea Nacional para escuchar el pronunciamiento de los legisladores frente a la propuesta del Gobierno Nacional de incrementar el IVA del 12 al 15%, un tema que continúa en debate en el país, no solamente en la Asamblea, sino también de distintos sectores y organizaciones que en este caso no aprueban un aumento del IVA al 15%. Vamos de inmediato con Rolando Goyes, que nos cuenta los detalles. Corapi informa. Y el país integra, sí, Elba, como lo menciona, seguimos en la Asamblea Nacional, en donde se están dando estas reacciones a propósito que este fin de semana la Comisión de Desarrollo Económico y su presidenta Valentina Centeno tenía previsto ya aprobar este informe para lo referente al proyecto económico urgente que envió el presidente Daniel Noboa para hacer frente al crimen organizado. Entre algunas de las propuestas que se menciona este incremento del IVA del 12 al 15%. Sobre esta votación que no logró el respaldo para que pueda ser presentado ya al pleno y se dé este primer debate, Jorge Peñafiel de la bancada de Construye han dicho que ellos están en contra de todo lo que afecte el bolsillo de los ecuatorianos. Por ende, este incremento al IVA no estaría respaldado desde la bancada de Construye. Pero en principio mencionar que hay mucha sorpresa por parte del movimiento Construye en que no logra el gobierno nacional un acuerdo con sus propios aliados. O sea, estamos ante la, digamos, desidia de la Asamblea Nacional, porque la mayoría de la Asamblea Nacional, el acuerdo con el cual inició el gobierno nacional esta Asamblea, y ahora precisamente cuando se pone a pruebas esos acuerdos, no están dando resultados. Es decir, no hay acuerdos. Y por tanto, no hay acción política de parte del gobierno nacional en esta asamblea, ni tampoco aparentemente hay interés. Eso muestra efectivamente que no estamos ante un gobierno que tenga claro el panorama, claro el futuro económico del país, político del país, y estamos ante una improvisación permanente. Eso nos sorprende mucho. Entonces, en principio, decir que no hay mucha claridad en ese tema. Y claro, yo diría, si no hay claridad en esos temas, lógicamente, en el acuerdo me refiero, lógicamente ya en la operatividad de los temas puntuales, como es el tema del IVA, no va a haber tampoco. Si se posicionan las bancadas en una posición contraria al gobierno nacional, estamos ante la desidia, el abandono total, diría yo, ¿no? A ver, no hemos tomado una decisión todavía como bancada en relación a esto porque no sabemos efectivamente qué es lo que la comisión va a resolver hoy en la tarde o qué propuesta van a traer. Ahí hay que mencionar algunas cosas. Uno, si es que la comisión pretende incorporar impuestos o cualquier condición en materia tributaria, estaría cometiendo una inconstitucionalidad, porque la iniciativa de ley tributaria fiscal es exclusiva del presidente de la República y por ende no cabría que la comisión incorpore temas allí de incrementos de otros tipos de impuestos. Podrá manejar el tema del IVA, que es la propuesta inicial, pero no puede incorporar ningún otro, so pena de la inconstitucionalidad, que podría revelársela ya en el Pleno y ser una barrera adicional que pudiera tener. Sobre el tema ya técnico, entendemos que no hay una propuesta todavía definida. Se están conversando, entiendo yo, se han rodado ciertos documentos, ciertas posiciones, y claro, eso hasta no ver que se encuentre debatiéndoselo y resolviéndoselo en la comisión, en donde Construye no tiene presencia. Ser clarísimos en eso, Construye no tiene presencia, no podemos tomar una decisión. Ya hacia el Pleno tenemos que ver un informe, para ver sobre ese informe qué efectivamente es lo que nos están proponiendo. Pero ya hable. 2026 dice por ejemplo. Sí, se habla del 13% de manera definitiva. No condicionamos, más dicho es que es un tema de programa, es un tema de plan de acción. ¿Dónde está el programa económico del gobierno nacional? Olvidémonos de la guerra por un ratito. ¿Dónde está el programa económico que el gobierno nacional propone al país? Y en base a eso, ver la necesidad de lo que se requiere de manera permanente, para luego ver lo que se requiere para la guerra. Lo que no cabe, y eso sí creo que es absolutamente lógico, es que se pretenda utilizar la guerra para financiar el déficit o para financiar una reelección, que tampoco cabe en el tema. Bajo esa dinámica esperamos todavía ver qué va a pasar en la comisión, qué es lo que se va a resolver,
¿Qué de las propuestas que se han venido rodando? La temporalidad, la cuenta única, el tema de la revisión de los subsidios, etcétera. Viendo qué opiniones hay y qué resuelve la comisión, nosotros tomaremos un lugar en el partido, pero definitivamente no nos gusta la improvisación. O sea, creo yo que ese es el mensaje fundamental. No cabe más improvisación. Estamos ante la inmadurez política por un lado y la improvisación económica por otro. Ir parchando digamos, la cobija no nos va a dar resultados, ¿no? Asambleísta, pero bueno, usted nos decía que estaban claros en la necesidad de reunir recursos. Sin duda. Pero sabemos que a largo plazo subir el IVA, así sea con una temporalidad, va a traer consecuencias para la economía del país. Usted nos hablaba cuáles eran. Sí, bueno, subir el IVA, pues, a ver, primero la incoherencia de lo que significa subir el IVA solamente como la única medida, como si eso fuera única medida. Porque eso significa que hace un mes perdonamos impuestos a los que sí tienen y hoy día les estamos cobrando a los chicos. Eso es inmanejable a nivel de la imagen de un líder político como el presidente de la República que quiere y tiene el Estado, digamos, representando al Estado y además siendo el portavoz. Eso no cabe así, como está, imposible. Lo que sí se puede hacer es, obviamente, nosotros lo hemos dicho, entendemos la necesidad económica, entendemos la necesidad de financiar la guerra, que es lo que la gente finalmente quiere y necesita el país, pero tampoco podemos utilizar el discurso de confrontación armada para financiar el déficit o los pagos adeudados del año pasado o los contratistas que se les adeuda por década incluso. ¿Y si llega al Pleno con el incremento del IVA, construye, dará el voto? No. Repito, no se ha tomado una decisión, pero sí lo vemos incoherente. Y si no hay un programa económico claro, si no hay una definición clara de dónde van los recursos, hacia dónde van los recursos, o qué va a pasar cuando ya se obtengan los recursos, es imposible, digamos, aprobar una cosa de esas. O sea, así a la ligera y a la subjetividad no nos podemos, digamos, enfrentar, sin duda alguna. Asambleísta, y se habla desde diversos sectores que se estaría intentando aprobar este proyecto por el Ministerio de la Ley. ¿Cómo miraría construir esa posición? Es una posibilidad, es una posibilidad. Nosotros tenemos 19 en el Pleno. A la larga, nosotros no vamos a mover la balanza la mueven la mayoría que tiene en la Asamblea. Si es que la mayoría resuelve que eso es lo que debe pasar, pues posiblemente pase. Si es que sucede así como va y pasa por el Ministerio de la Ley, lo que vemos es mucha irresponsabilidad por parte de las bancadas de mayoría, ¿no? En cambio, desde el Partido Social Cristiano, Otto Vera ha ratificado una vez más que este proyecto es una de las maneras que tiene al momento el Ecuador para hacer frente al crimen organizado y por ende tendrían el respaldo de la bancada. Sobre la posibilidad también de que pueda pasar por el Ministerio de la Ley, ha señalado que existe esta una de las opciones, pero que están listos al diálogo con otras bancadas para lograr, sobre todo, responder al país. De que muchas personas puedan decir y técnicos de que no se graban los productos de la canasta básica familiar, pero en general la economía como tal se va a deprimir. Todo impuesto, cualquiera que sea, a la banca, a los negocios, a las grandes utilidades, a los que más han ganado, es decir, todo tipo de impuesto, sea temporal o no, causa una recesión económica. ¿Qué implica una recesión económica? Menos trabajo, es decir, que el que antes vivía de manera no acorde con la realidad que vive el país o que vivía en la extrema pobreza o en la miseria, va a seguir estando pobre porque no va a encontrar trabajo. Hay muchos negocios que seguramente van a cerrar. Y si es temporal esa medida, lo que va a ocurrir es que el inversionista dirá, bueno, me voy del Ecuador hasta que no se pongan las condiciones normales. Pan de hoy, hambre para mañana. O sea, la vía correcta que nosotros estimamos como Partido Social Cristiano y Aliado es la contribución, porque la contribución va a las utilidades generadas en un periodo específico. Y ninguna empresa va a quebrar porque le quitas un poquito de su utilidad, ¿no? Sobre todo grabar, escuchaba también que hay propuestas de grabar a la banca, yo no la defiendo, pero grabar impuestos definitivos a una banca va a causar también un efecto dominó en el que solicite el crédito, porque se van a incrementar las tasas, porque seguramente va a haber menos liquidez y las personas no van a poder sacar adelante sus negocios. Entonces aquí más bien el sector de la banca hay que desregularizar algunas cosas para que venga más bien la banca internacional y pues la ponga a competir, pues, para que haya intereses más bajos. Eso es lo que necesita el Ecuador.
ahí nosotros vamos a salir adelante. Entonces, y hay otro tema importante con el cual, porque el Estado, el señor presidente lo que dice, si necesitamos recursos ahorita, negocie con las telefónicas. Esa negociación con las telefónicas no se hizo el año pasado, ya estaba a punto de llegarse a un acuerdo. Yo creo que más bien hay que aprovechar para efectos de que en esa negociación se dé internet gratis a las escuelas, se dé internet al sector de salud y a las Fuerzas Armadas, para poder llevar adelante los operativos de comunicación, etcétera. ¿Qué implica esa negociación? Que el Estado ecuatoriano tenga en estos momentos, así, a corto plazo, entre 800 y 1.000 millones de dólares. Nadie ha hablado de eso. Esa es una posibilidad cercana. Si alguien quiere recursos, que es el Estado, vamos a ver esos 800 mil millones de dólares que las telefónicas nos van a dar de manera inmediata si llegamos a un acuerdo en mejores condiciones para poder darle continuidad a sus concesiones. El Partido Social Cristiano ha dicho una contribución única, especial y excepcional, ¿no? ¿Cuál es esa contribución? ¿Es lo que usted menciona para las empresas o es una contribución general? Es una contribución general para personas naturales o empresas privadas, pero que hayan tenido un nivel de utilidad superior a un monto. Porque nosotros, imagínense que alguien haya ganado poco, y si ha ganado poco, si nosotros le quitamos de lo poco que ha ganado, mañana seguramente su negocio va a ir al despeñadero, va a quebrar. Entonces, quienes han tenido mejores utilidades, quienes han tenido mayores posibilidades para, dentro de todo este periodo de recesión son aquellos que tienen que aportar. Pero ellos no tienen por qué pagar la factura de la ineficiencia estatal. Yo he dicho siempre en mis intervenciones que lamentablemente tenemos estos problemas por el déficit estructural que tiene el Estado ecuatoriano. ¿Dónde es el déficit? ¿Por qué nosotros no tenemos tantos ingresos y hay otros países del mundo que cobran el impuesto a la renta y otros impuestos como el IVA, 6, 7%? Los países desarrollados, ¿cómo lo hacen? Economías de escala. ¿Qué significa eso? Más ingresos, mayor movimiento económico dentro de la economía y entonces así tú cobres la tasa menor, va a haber mayor movilidad, va a haber más trabajo. Eso es lo que tiene que impulsar el Estado. Y sobre todo ir al grano en el sentido de la defraudación tributaria. Así como le hemos declarado la guerra a los terroristas, a las fuerzas paramilitares aquí en el Ecuador, tenemos que declarar una franca guerra a la defraudación tributaria. Allá se están fugando más de 7.000 millones de dólares. Entonces, si logramos establecer una política a mediano plazo, porque no digo que ahora, si es a mediano plazo, mientras recabamos por contribución, mientras recabamos 1.000 millones de dólares por las telefónicas, creo que hay un periodo en el cual el Estado puede reorganizarse y decir, tú me estás defraudando, también te declaro la guerra, para que haya más ingresos para el Ecuador. Ustedes entonces lo que están pidiendo es un plan económico. Pero es que, o sea, además no, del IVA, si es que va a no presentar podemos un tomar plan económico también en esta no ley. puede haber medidas parches. Nosotros no podemos cada 2 años que venga el Estado otra vez o que venga la Asamblea a decir, hay que grabar esto, tiene que haber otra contribución. Es decir, no puede, estamos como atendiendo a una persona drogadicta que no termina con su adicción. Esto tiene que terminarse. ¿Cómo se termina? Una reestructuración completa del Estado. Y la reestructuración completa del Estado va por disminuir el Estado obeso, que ya todos han dicho, que se puede también disminuir egresos por 200, 300 millones de dólares, no los 1.000 que dice el Estado ecuatoriano, pero sobre todo renegociar con las telefónicas y disminuir la defraudación tributaria. Eso en el mediano y largo plazo le va a dar la estabilidad que requiere el país. El presidente también ha dicho de una prórroga para seguir explotando el ITT. ¿Cómo ven ustedes? Estamos de acuerdo. Es decir, nosotros estamos de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, en particular, yo estuve apoyando que ya no se explote más los campos mineros, pero en estas condiciones, ¿por qué le vamos a meter la mano al bolsillo si tenemos recursos ahí que tiene el Ecuador, que si no los sacamos nosotros, le aseguro que el Perú se los va a llevar? Entonces, ¿en qué vamos a quedar nosotros? Yo creo que es importante que con una buena forma de operación vamos a poder mitigar los posibles daños ambientales. Y en estos momentos alguien podría decir, sí, va a haber daños, pero sí hay mecanismos que están muy avanzados, tecnología muy avanzada, que puede disminuir esos impactos negativos y ahí podemos tener tranquilamente 700, 800 millones de dólares más todos los años. Esos son los mecanismos con los cuales vamos a reestructurar los mecanismos que el Estado requiere para poder enfrentar no solo la guerra contra el terrorismo, sino el déficit. Ahora, además de la bancada oficialista, obviamente el gobierno espera de la bancada social cristiana, que ha sido más afín, digámoslo así, en sus propuestas. ¿Existe la posibilidad de diálogo para encontrar los votos a la final? Bueno, los votos van a estar siempre y cuando no se toque el bolsillo de los ecuatorianos y no haya deterioro de la economía, que en el futuro haya menos trabajo y que los que están en la extrema pobreza sigan en la extrema pobreza. Hay alternativas, hay Pero cómo sí conseguir los voluntad de recursos. diálogo, Vamos a seguir dialogando y de hecho yo celebro lo que hoy dijo el presidente de la República en la mañana de su intervención. Estamos abiertos, bueno, sentémonos,
vamos transparentando bien los números, lo que se necesita, la realidad del déficit. Mire que al inicio del gobierno se dijo que eran 5.000, ahora se habla de 10.000. Esto no es culpa del gobierno, por si acaso, sino de lo que ha pasado anteriormente. Pero sentémonos a buscar una solución saludable, pero a largo plazo. No pensemos en el corto plazo. En el corto plazo queremos ya tener una inyección. Busquemos dos caminos. La medida a corto plazo, ya hemos dado alternativas para tener ingresos a corto plazo, pero también hablemos de la medida a largo plazo. La medida a largo plazo no puede ser grabar más tributos al Ecuador. Hay el temor de otras bancadas también de que la ley llegue a pasar por ministerio de la ley, es decir, que no haya ni los votos de aprobación, ni los votos de archivo, ni para el Mire, informe yo de creo minoría. que eso va a ser bastante complicado. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser serenos. Hay posibilidades, sí, pero yo creo que si nosotros trabajamos en función de lo que es nuestra responsabilidad, ese proyecto va a tener algunas alternativas que van a ser saludables para el país. Yo confío en que vamos a llegar a un acuerdo, yo confío en que así como nosotros estamos cediendo en algunas cosas y hemos cedido en algunas cosas en los diferentes proyectos de ley que ha presentado el presidente de la República, el presidente también dará la mano para el hecho de que podamos encontrar una coincidencia en esta diversidad. ¿Apoyaría un informe de minoría como está proponiendo el correísmo? Bueno, todavía no se ha dado nada, ¿no? Es decir, está pendiente la sesión, se suspendió justamente para ver si se puede llegar a un acuerdo y en función de las dos alternativas definitivas, porque todavía no son definitivas, yo creo que se podía acordar algo y sobre todo que es el primer debate, ¿no? Es decir, falta todavía el segundo debate, todavía tenemos un poco menos de 20 días, yo creo que estamos dentro de los tiempos, hay que hacer y dar pasos correctos para no equivocarnos y que luego las consecuencias las vaya a sufrir el Ecuador. De su parte, Inés Alarcón del movimiento ADN ha señalado que esta es una de las alternativas para tener los recursos de forma más rápida y así contribuir con esta lucha que está haciendo Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que no existe un plan B para hacer frente al crimen organizado y también que esperan que esta normativa enviada por el presidente Daniel Noboa tenga el respaldo de los legisladores. Bueno, comencemos hablando porque nunca antes un gobernante ha tenido la contundencia y la firmeza para atacar el crimen organizado. Sabemos que tenemos observaciones desde la Comisión de Desarrollo Económico, las tomarán y una de ellas era que sea temporal y el presidente lo ha dicho hoy, esta mañana en el noticiero, que va a ser temporal. Sabemos que contaremos con el apoyo. Estamos ante un enemigo que nos supera en armas, nos supera con una infinita estructura económica y nosotros debemos financiar esta guerra y la única manera de hacerlo ahora es con el incremento del IVA. O sea, negociar en la temporalidad, digamos, por ahí conseguir el apoyo. Sí, la temporalidad desde un inicio fue una negociación y es en lo que hemos aceptado. Asambleísta, ¿y usted creería que sin el IVA sería imposible enfrentar el conflicto armado interno? Es una de las formas para financiarlo, es la manera más pronta de hacerlo, estamos ante una guerra contra el terrorismo y todos debemos arrimar el hombro. ¿No se dificultaría en todo caso? Se dificultaría, por supuesto que sí, lo que debemos entender es que estamos ante un enemigo que nos supera en estructura económica y es el momento en el que necesitamos, puesto que si no contamos con esos fondos, lamentablemente las Fuerzas Armadas y la Policía no podrá seguir brindándonos el apoyo porque todo es recursos. Algunas bancadas han dicho. Esperamos que no tener que utilizar un plan B porque creemos que todos los asambleístas lo único que queremos es poderle brindar seguridad a la ciudadanía. Ya lo han hecho otros presidentes, lamentablemente, como ya dijo nuestro presidente, hay que refrescarles la memoria, ya lo han hecho y más aún que estamos en una guerra interna contra el terrorismo. Algunas bancadas han dicho de que no va a haber consensos, esto podría pasar por el Ministerio de la Ley, Asambleía. De ser el caso, tendría que hacerlo así porque necesitamos ganar esta guerra ecuatorianos, necesitamos que todos arrimemos el hombro para que pueda salir y podamos financiar esta guerra contra el terrorismo. Pero hay un informe de minoría también, ¿no? Que podría pasar en el Pleno, ahí ya no tendría la posibilidad de ir por el Ministerio de la Ley. Correcto, pero esperemos que no sea así. Sabemos que todos los asambleístas estamos poniendo el hombro, sabemos que llegaremos a un consenso y que se hará realidad esta lucha y la ganaremos contra el terrorismo. Son algunas de las respuestas y sobre todo cuestionamientos que se están dando en este día lunes por parte de las bancadas legislativas. A propósito que reiteramos que este fin de semana ya la Comisión de Desarrollo Económico tenía listo el informe borrador para que sea aprobado en esta mesa legislativa, mismo que no tuvo los votos necesarios y por tal razón se suspendió esta reunión. Ahora se espera nuevamente que se pueda convocar a esta sesión de la comisión
para conocer nuevamente este informe y también conocer lo que sería un informe de minoría que presentaría la bancada de la Revolución Ciudadana. Es el informe que nosotros les hemos llevado. Vamos a seguir atentos de lo que se dé en torno a este tema y llevarles más a través de esta señal. Elba, tú tienes más desde estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra, ese era nuestro compañero Rolando Goyes compartiéndonos varios pronunciamientos de legisladores desde la Asamblea Nacional, esto frente a la propuesta que busca incrementar el IVA del 12 al 15%. Aquí se habló de un informe de minería para evitar la subida del IVA. También escuchamos otros pronunciamientos frente a esta propuesta, voces que proponen una temporalidad de la medida y otros que señalan es necesario implementar la propuesta que ha dado a conocer el Ejecutivo y que se trata en la Asamblea Nacional.